contenidos que la verdad es que podrían mejorar un montón. Entonces decidí poner una consultora, este, que para no hacerles el cuento muy grande, básicamente lo que hace es unir la parte creativa con la parte de negocio. A eso me dedico. Soy un puente entre los creativos, porque yo soy creativo, con la parte de negocios, que entiendo ya también muy bien la parte de negocios, y no sé si en las industrias en las que ustedes estén, lo que les diga les haga sentido, pero en el mundo del cine es un universo que se los explico con un ejemplo básico. Si alguna vez han ido o van a algún festival de cine donde haya mercado, hay dos tipos de eventos y de personas, ¿no? O sea, están todos los directores y los productores y los actores, normalmente son los que van a los festivales, pues echando así sus cervezas y platicando y la película y no sé qué. Y por otro lado, hay gente de traje, gente con ropa casual, pero se nota que vienen de una empresa, se nota que son ejecutivos, que lo que hacen es hacer negocio con los contenidos creativos. Entonces, ay, me acerco más porque estoy medio contra la luz. A ver, está así. Y entonces yo nunca entendía esos cuates de ahí qué están haciendo o qué tienen que ver o cómo pueden ayudar a los creativos, como mis amigos, ¿no? Que llevan sus películas. Y después de un montón de años de tratar de entenderlo, pues ya yo puse una consultora y ahora yo ayudo a películas, ya sea en el guión, ya sea, creo que no está, vamos a cambiar de lugar, pero ya sea en el guión, ya sea para la edición o ya sea para el lanzamiento a los cines, para que puedan tener pues un lanzamiento. Se dice en el cine que lo que buscamos es llegar a la mayor cantidad de públicos. Y hay un dicho por ahí que dice que las películas encontrarán a sus públicos, pero la verdad es que no es así. La gran mayoría de las películas no encuentran a sus públicos. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos y en la universidad, pues justo la idea es hacer un programa académico que incluya la posibilidad de hacer películas, entender a los públicos, que es de lo que vamos a hablar un poco hoy, cuáles son las tendencias y qué es cómo va a ir cambiando tanto desde la parte de los creativos como de los públicos y entender la industria, porque un artista que no sabe vender sus proyectos, pues híjole, si de por sí está muy competido y si de por sí es muy complicado, cuando nos decían las abuelitas, ay, mijito, de la música no vas a vivir, o del arte no vas a vivir, o actuando no vas a vivir, pues no es que tengan razón, o sea, cuando logras hacer eso, no nada más logras vivir, sino logras hacer algo que te encanta, ¿no? Y la verdad es que muy poca gente, me parece, se puede dedicar a lo que le encanta, aunque todos podemos agarrarle gusto a lo que sea, eso también lo creo, pero no hay nada más padre que poder vivir de crear, ¿no? Del cine. Por cierto, si alguno de ustedes quiere escribir sus memorias, o la de su abuelita, o la de cuando estaba chiquito y no sé qué, o cuando no hay nada más padre que escribir, los invitamos a que un diario, agarren un diario y pónganse a escribir y ya después lo demás va pasando solo. Bueno, pues empecemos con los que estamos. De lo que vamos a hablar es cómo cambia la escritura. Bueno, por cierto, hay un chat por aquí. Lo voy a abrir y voy a ponerles hola a todos. Si alguien quiere hacer una pregunta o algo que dije quiere que lo repita o me quiere rebatir, que me encantaría, puede abrir su micrófono, que por cierto, si tienen la posibilidad y pueden abrir sus cámaras, estaría padre, y así yo me siento más en la nueva normalidad, viéndoles las caras. Si no, bueno, entiendo y no pasa nada. Pero si quieren platicar, pueden quitar su micrófono en cualquier momento y interrumpirme o escribir en el chat, ¿sale? Sí, repite cómo llegaste a esto, por favor. Por supuesto. A esto supongo que es a este Zoom. Ay, sí. Porque queremos platicar de cine. Pero no, ¿cómo llegué yo a donde estoy ahorita? Empecé como músico y empecé como mercadólogo. Y mi sueño sigue siendo juntar el arte con la parte del negocio. Y para esto hay que entender bien los procesos artísticos y hay que entender bien también los procesos comerciales, cómo se genera dinero, ya sea para la producción, que les voy a platicar un poco de eso, o para la comercialización como tal. Y algo que, o sea, y el enfoque que yo puedo ofrecer a la industria como mercadólogo es algo que está súper olvidado en el mundo del cine y la creación, que es el enfoque del público. Entonces miren, yo normalmente en la normalidad uso lentes, a ver de lejos, pero bueno, como ahorita estoy en la computadora no los necesito, pero voy a hacer un ejercicio con los lentes. Cuando hable desde el punto de vista de la industria, me voy a poner los lentes, como si fuera yo el ejecutivo de la industria. Digo, nada que ver, pero bueno, nada más una convención que ahorita me estoy inventando. Y cuando vaya a hablar de la creación de los artistas, me voy a quitar los lentes, ¿sale?
Ok, voy a hacer un pequeño recorrido de todo lo que pasa desde que el artista, ahorita no tengo lentes, quiere escribir una historia y quiere que se inserte y se venda. Entonces, fíjense, el arte, y bueno, no es lo que yo les diga así funciona el universo, pero como para cuestiones didácticas y de los tiempos. El arte no es más que una manifestación de cosas que nosotros sentimos. Lo más importante, me parece que como seres humanos y que se está buscando por un montón de medios, es el hecho de sentirnos vivos. El hecho de sentirnos vivos. Fíjense lo que me decía un maestro, ¿no? Hace poco sobre las series. ¿Por qué hay unas series donde nos enganchamos y la queremos ver toda y nos aventamos las 10 temporadas de Game of Thrones y hay otras que no? De hecho, les voy chismeando cosas de la industria. Para Netflix, si tú aguantas 7 segundos de una serie, es probable que aguantes 3 minutos. Y si aguantas 3 minutos, es probable que aguantes un capítulo. Y si aguantas 3, es probable que aguantes toda la temporada. Pero si a los 7 minutos no te enganchó, a los 7 segundos no te enganchó, ya la cortaste. Si te enganchó y a los 3 minutos no te engancha, ya la cortaste y la dejas de ver. ¿De qué determina, que esa es la pregunta del millón para todo el mundo, que alguien se enganche o no con un contenido? Lo que determina que te enganches o no con un contenido es la emoción. Decía este maestro que les estaba comentando, que si nosotros vemos esos primeros 7 segundos y nos emociona mucho, lo que queremos es repetir esa emoción. Entonces nos esperamos otros 3 minutos a ver si la vuelvo a repetir. Y si me vuelve a generar una emoción, veo todo el capítulo. Y si me generó una buena emoción, estoy dispuesto a soplarme toda la temporada con tal de volver a sentir esa emoción que me gustó. O sea, lo que mueve por un lado son las emociones. Y por otro lado, lo que mueve son las historias. Y aquí voy a hacer un paréntesis y les voy a platicar un poco de las historias. Escuché por ahí en una plática en YouTube, que por cierto me encanta porque hay 1000 cosas que uno puede aprender en YouTube. Decía un cuate en una TED Talk. Eh, Imagínense que estamos en la época de los primeros humanos en la faz de la Tierra, donde ya se empezaban a juntar y ya tenían actividades un poco organizadas. Y había un cuate que de repente pues se tenía que ir a cazar, ¿no? Así la típica historia del cazador. Entonces, el cuate que se va a cazar, de repente llega y en la noche, pues ya hay una fogata, todo el mundo se junta para contar cómo les fue, y él dice, oigan, ¿qué creen? Pues fui a un nuevo lugar a buscar si había algo que comer o que cazar, y había un lago, y me acerqué al lago y probé el agua, y pues era agua potable, pero de repente vi a lo lejos cómo se acercó un depredador, un león, por ejemplo, un animal, y entonces me dio mucho miedo y me di cuenta que había un árbol ahí y me subí al árbol y el depredador simplemente llegó a tomar agua y después se fue, esperé un rato y después me bajé del árbol y ya me vine para acá. Imagínense este cuate contando esta historia. Lo que está haciendo, además de contar una historia y entre comillas entretener a los demás, porque todo el mundo, ay, ¿qué pasó? Y entonces, y órale, ¿qué pasó? Lo que está haciendo es educándolos. Nos está diciendo, hay un lago, hay agua potable, también hay depredadores, también hay un árbol en el que me puedo proteger, también si me espero se va, tal vez no lo tengo que confrontar. Y ya se podrían plantear estrategias para que se acerquen. ¿A qué voy con esto? En la industria del entretenimiento no hay nada más dañino, y justo está en el nombre, no lo había pensado, ¿no? Que el entretenimiento. ¿A qué me refiero? Que si le preguntamos a la gente, ¿tú por qué vas al cine? Nos responde, para entretenerme. ¿Por qué vas al teatro? Para entretenerme, casi sinónimo de divertirme. ¿Por qué ese es un problema? Porque en realidad no nada más nos entretenemos, pasan muchas otras cosas. Nos sentimos relacionados, nos sentimos vinculados, nos sentimos emocionados, los personajes dicen o hacen cosas que nosotros no nos atrevemos a decir o hacer, eh, aprendemos de otras culturas, aprendemos de otras épocas, pasan un montón de cosas, pero si ustedes reflexionan por qué se les antoja ver una película, no piensan en nada de esto. O sea, nadie dice, yo quiero aprender de historia, entonces voy a ver El Gladiador, ¿no? Yo veo El Gladiador porque me quiero emocionar y quiero sentir que soy el héroe como él y que puedo trascender a la eternidad e inspirar a todos los demás. O sea, y eso lo reduzco con entretenimiento. Entonces, a ver, voy resumiendo porque de repente yo me encanta y doy un montón de información, pero sí trato también como de resumir. Hay dos grandes razones. El, entre comillas, entretenimiento, que en realidad es conocimiento. Y además aquí hay algo bien sencillo. Entre más yo conozco de la vida, pues estoy más apto para vivir. O sea, al final tiene que ver con sobrevivencia básica.
Entre más yo sé de la vida, más estoy apto para vivir. Entonces, entretenimiento, conocimiento, todo lo que les digo, y emoción. O sea, yo me quiero emocionar, yo quiero sentir esa emoción, porque la emoción me hace sentir vivo, así de fácil, ¿no? Cualquier cosa que les emocione, lo van a repetir. O sea, si un día van a un viaje y se aburrieron, pues no van a regresar a ese lugar probablemente, pero si van a otro lugar y les fascinó, pues se van a recordar en su memoria. De hecho, hay un ejercicio que hacen los psicólogos donde nos preguntan cuál es el recuerdo de más chico que tienes, y los invito a que hagan ese ejercicio, pues seguramente ese recuerdo que tengan estará muy vinculado con una emoción muy profunda, por eso lo recuerdan. O sea, la emoción es fundamental, esas dos. Ok, ¿qué es lo que hace un artista? Antes de eso les voy a platicar algo que escuché hace mucho que me encantó. Me decía un maestro que se llama Luc Delanois, que por cierto si a alguien le interesa, se los voy a apuntar aquí, Luc Delanois. Búsquenlo, él es un filósofo y tiene toda una onda que se llama Neuroartes, que es espectacular, hay una página de internet, bueno, es un tipo increíble, ¿no? Llevo varios años conociéndolo. Él me contó alguna vez en un curso, bueno, no a mí a todos, ¿no? Pero yo sentí que me lo contaba a mí. Decía, imagínense que hay un lugar en África donde no hay una palabra para definir la música, como nosotros tenemos palabras para definir la música. Ahí lo más cercano es Nkagua. ¿Y qué quiere decir Nkagua? Quiere decir, y se parece a lo que les contaba ahorita del cuate este, ¿no? Que se fue ahí con el león. Quiere decir comunidad, danza, música, cantos, ritual, fuego y cosmovisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que para muchas comunidades actuales, de hecho, o sea, esto no estoy hablando de millones de años como el ejemplo, bueno, cientos de años, miles, para ellos la música no está separada de todo esto. De hecho, hoy actualmente hay un lugar que se llama Tlayacapan, que está en Morelos, donde hay una orquesta que todos los domingos toca, pero resulta que el que está tocando también es carnicero. El que está tocando, el otro, pues tiene unos pollos, el otro es artesano. O sea, en fin, no es como lo entendemos occidentalmente hoy de que, no, si yo quiero ser músico, tengo que estudiar música. Si quiero ser escultor, tengo que estudiar en la Esmeralda. No, estaba integrado como parte de la vida. De hecho, y entonces la reflexión a la que voy es, ¿qué hace un artista entonces? Bueno, pues imagínense que va pasando el tiempo y definen que hay gente que es muy buena para representar o eso que le emocionó mucho o eso que aprendió de forma artística. Porque no sé si saben, yo alguna vez una mujer me contaba de las pinturas rupestres, de un tipo de pinturas rupestres muy particular, no sé si todas sean así, pero me encantó lo que me contó. Decía, encontraron unas pinturas rupestres en África o algo así, estaba haciendo su tesis, y me comentaba que, claro, cuando tú ves una pintura rupestre, pues pareciera que el acercamiento a la pintura rupestre es, mira el arte que utilizaban y cómo representaban a los animales y se representaban ellos. Pues no, resulta que lo que ella había descubierto es que esas pinturas rupestres enseñaban a las mujeres qué hacer en la época de la regla, por ejemplo. Y como era una cosa solo para las mujeres, lo hacían en códigos. Entonces, pues claro, si nosotros llegamos miles de años después y lo vemos, pues pensaríamos, ay, qué bonito se dibujaban las mujeres, ¿no? Y qué bonito se dibujaban alrededor de lo que sea, de la luna, ¿no? Pero no, en realidad eran como clases, o sea, era como una especie de un primer cuaderno, un primer libro de texto donde apuntaban cosas. Aquí voy con esto. El arte, entendido hoy occidentalmente, es una manifestación de qué? Pues otra vez, de conocimientos o de emociones o de experiencias. Y resulta que hay gente que es buena para manifestarlo verbalmente, que es buena para manifestarlo musicalmente, que es bueno para manifestarlo con el cuerpo, pero ya en este paradigma que les comentaba de, pues entonces yo creo que quiero ser músico y entonces estudio música, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que me encanta hablar de estos paradigmas, pero no me voy a clavar mucho ahí. Pero sí paso por ahí para que vean que un artista es alguien que quiere manifestar lo que tiene dentro. En el caso de la escritura, que me voy acercando peligrosamente al tema de hoy, pues es gente que tiene capacidad de manifestarse a través de la palabra. Y ahí hay muchas maneras de representar estas emociones o esto que sentimos a través de la palabra. La básica y la típica son los libros, o sea, la antigua son los libros desde que se inventó la imprenta. Entonces son estas novelas, digo, desde la Ilíada, la Odisea, son estos libros gigantescos, épicos, que podríamos leerlos como novelas, obviamente la Biblia, bueno, en fin, ¿no? Algún historiador sabrá más de esto. Pero llega un momento en el que no nada más es por educar, digamos,
o por trascender un pensamiento religioso, sino es por lo que se llama vulgarmente entretener. Entonces, y déjenme aquí compartirles otra cosa. Obviamente, en la edad moderna, como entendemos la edad moderna, donde tenemos que ir a la escuela, ¿se acuerdan de la canción esta de Shakira de los 15 años, donde tengo que ser tal y tal y tal y tal? Bueno, yo lo visualizo un poco, pues creces, vas al kinder, a la primaria, secundaria, preparatoria, si puedes haces una carrera, si puedes haces un posgrado, encuentras un trabajo, o sea, toda esta idea como de la vida normal, lo que ha llevado es a una gran y profunda necesidad de espacios libres. O sea, no sé si lo habían reflexionado, pero ¿por qué la industria del turismo es tan importante? Porque la gente necesita salir y divertirse en contraposición de estar todos los días en cierto tipo de rutinas que te hace necesitar pues, salir el viernes con tus amigos a tomar alcohol, que te hace necesitar irte de vacaciones, que te hace necesitar buscar jubilarte, pues, ¿no? O sea, yo creo que si todos encontramos lo que nos encanta, pues la verdad es que no existen los días, ni las horas, ni las vacaciones, ni nada, simplemente estás ahí, ¿no? Pero es gracias a esto que se necesita el entretenimiento. Y entonces empiezan a haber contenidos pues, que generan emociones sencillas, digamos, de entender, que generan justamente este entretenimiento. Y entonces empieza a haber industrias, empieza a haber una industria. Hay una historia del cine que es increíble, desde que inventaron la primer cámara de cine, por ahí luego busquen en internet las primeras filmaciones, ¿no? La llegada del tren, la gente saliendo de la fábrica, después empieza Chaplin, bueno, en fin, ¿no? Hay toda una historia ahí que también es gigantesca. Pero llega un momento en el que alguien dice, oye, si yo pongo estas cosas que resultan entretenidas para la gente en un lugar y cobro la entrada, puedo generar industria. Entonces la gente se empieza a entretener. Y entonces la gente empieza a ir a estos lugares, pagaba un níquel, el níquel son 5 centavos, pagaba y entonces se empezaron a poner películas, pero entonces necesitaba quién hiciera esas películas. Y se necesitaba que los contenidos pues, fueran atractivos para la gente. Al principio cualquier cosa es atractiva, simplemente por la tecnología. O sea, el hecho de ver en grande pues, que llega un tren proyectado, dicen los relatos que la gente se espantaba y se paraba de los asientos. Cuando algo es muy novedoso, lo que te pongan te va a funcionar por la experiencia de una tecnología nueva. Pero ya que la tecnología aterrizó y se hizo una industria, pues ya no nada más me entretengo porque yo prenda la computadora o el iPad y vea una serie en Netflix. O sea, ya yo pienso a ver qué serie voy a ver de Netflix. Ya vamos seleccionando y escogiendo. Entonces empieza a haber tendencias y empieza a haber gente que decide cuál va a ser el contenido. Voy a usar a partir de este momento una analogía, la analogía de un nacimiento de un bebé, como analogía de escribir. Entonces, si un escritor tiene ganas de hacer un contenido y lo escribe, digamos aquí que puede haber dos tipos de escritores, el escritor que lo hace y tiene su diario, como probablemente algunos de ustedes tienen en su diario o cuentos o cosas que han escrito y nunca se los han enseñado a nadie, o la gente que pretende vender ese contenido. Entonces, hablemos de los que pretenden vender ese contenido. O sea, esa persona que pretende vender el contenido puede resultar ser como la mamá, digamos, ¿no? O sea, es el creador, o sea, la madre no como femenino, sino como el creador, ¿no? De dónde van a ser esos 6 meses de preparación, de qué quiero decir, lo aterrizo y tengo ese contenido. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el papá? Voy a usar paradigmas horribles sociales, perdónenme, pero creo que funciona para el ejemplo. Pues es quién va a pagar el bebé, quién va a pagar el hospital, quién va a pagar, en esta idea muy tradicional de la familia del siglo pasado, afortunadamente esto está cambiando drásticamente, pues quién va a pagar por el bebé. Entonces, lo que sí empieza a pasar en la industria hoy es que los escritores, si no tienen quien les pague el contenido, pues es todo un rollo, porque como lo vendo y el sueño dorado de un escritor es que te paguen por el contenido. O sea, hoy los escritores que se quieren dedicar a esto como oficio, lo mejor que te puede pasar es que alguna plataforma, hoy si es una serie, te compre tu contenido, porque entonces te paga por escribir y eso imagínense el lujo absoluto de que te paguen por escribir. Pero aquí hay un pequeño problema. Cuando se empiezan a hacer, porque entonces regreso a mi analogía, pues tenemos el papá, la mamá, el bebé, pero ese bebé es sujeto de derecho porque vive en un país y entonces hay que bautizarlo y entonces tiene que tener papeles y entonces tiene que seguir ciertas normas y ciertas leyes de convivencia sociales y si no, bla, bla, bla. Pues resulta que por un montón de años, quien ha determinado el contenido son pequeños grupos de personas que lo que quieren es vender.
La lógica de la televisión toda la vida ha sido, o de qué vive la televisión, pues de los anuncios publicitarios. Entonces, haciendo un muy superficial viajecito por la televisión, pues imagínense que se inventa la televisión, imagínense que hay un canal y toda la familia está allí impresionada porque pues, están viendo en un vidrio chiquito a personitas, ¿no? Pero después hay dos canales, entonces ya uno puede dar cierto tipo de contenido y otro da otro, después hay tres, después hay cuatro, hoy pues en un Sky tú puedes tener 100 o no sé cuántos canales, tal vez más canales, y lo que empieza a pasar de forma automática es que se empieza a segmentar el contenido. Entonces hay cosas que le gustan más a los chiquitos, hay cosas que le gustan más a los grandes, a los hombres, a las mujeres. En algún país habrá temas que se puedan tocar más fácil que en otros países. Por ejemplo, y les voy platicando cosas de industria. Cosas de industria. Un día estábamos vendiendo una película en un mercado de cine y nos encontramos a un comprador de Medio Oriente y de Asia. Pues resulta que si tú tienes una película con una escena tan tititito sexual, no te la van a comprar jamás. O si la gente sale fumando o sale drogándose, no te la van a comprar jamás, porque por cultura ese tipo de contenidos no se pueden ver. Cuando en otros países, pues son, en algún país europeo, Francia, no sé, son mucho más abiertos, ¿no? Pues todo eso tiene que ver. Ok, alguien determina, y normalmente, y claro, me voy a poner los lentes otra vez, quien determina es el ejecutivo que va a escoger un contenido para gustarle al público que ya se acercó o a ese canal de televisión o a ese cine. Imagínense que ustedes son dueños de un canal de televisión o de un cine, pues ¿qué es lo que quieren? Que se llene. Y si ustedes ponen una película de perritos y se llena, y al día siguiente ponen una de gatitos y no va nadie, ¿qué es lo que quieren? ¿Que se llene o que toda la gente le empiecen a gustar los gatitos? Aprovecho este ejemplo para hablar de dos grandes universos que sí suceden hoy en la industria, que es el universo del cine de autor o de arte, que va a los festivales de cine y que va a los cineclubes y que va a lugares o a canales el 22, por ejemplo, pasan muy, muy buenas películas de este tipo. Y hay otro tipo de cine que es el cine comercial. Y el cine comercial, pues desafortunadamente es lo que todos conocemos como cine. O sea, si yo les digo, piensen en un deporte, estoy seguro que están pensando o en fútbol, o están pensando en fútbol americano, o básquetbol, o estos deportes gigantes, pues nadie está pensando en Go, ¿no? Que son deportes chiquitos. Bueno, es una manera de entender. El cine grande comercial, la verdad es que es el cine que tiene un montón de dinero para publicidad, y son las películas que nos enteramos, justo invierten un montón. Y de las pelis de arte, pues difícilmente conocemos autores o conocemos películas de arte. Desafortunadamente, quien marca la pauta de lo que vamos a conocer en general como cine, pues es quien tiene dinero para pagarlo. Pero entonces por eso les explicaba lo de las televisoras. Quien tiene dinero para pagarlo es porque tiene un público cautivo al que se tiene que deber, ¿no? Es el famoso, la frasecita esta del público conocedor, pues hecha muy grande. Pues claro, si yo tengo este público, el público de alguna manera me está pagando, ya sea la suscripción a Netflix, ya sea la suscripción a televisión de paga, ya sea que compre una televisión para ver televisión abierta, aunque sea, y que me esté viendo en mi canal, ya sea que pague un boleto para ir a una película. Desafortunadamente, quien paga son los anunciantes, y entonces ese es un gran tema bien interesante entre el cine de arte o de autor y el cine comercial. Pero ahorita no voy a meter tampoco esa discusión, a menos que alguien quiera que me meta un poco. Pero lo que les estoy compartiendo es siempre alguien, para los ejecutivos que toman las decisiones, más bien, siempre va a haber un alguien, que puede ser este ejecutivo que toma las decisiones, que va a hacer, o sea, lo que está buscando es que se vea el contenido, pues. O sea, lo que está buscando es que guste el contenido. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para comentarles qué es lo que sucede en México. Y con esto ya voy cerrando un poquito la historia de cómo funciona en general la cuestión de los contenidos. A ver, déjenme un segundo. Ya, perdón. Este, un pequeño paréntesis de qué es lo que pasa en México para que vayamos entendiendo. En México no sé si hayan escuchado, pero se dice que funcionan muy bien las comedias románticas y que funciona muy bien el terror. Y es verdad, o sea, las grandes taquillas, no, bueno, y las animaciones. ¿Por
Les voy a dar una breve explicación de por qué eso es lo que funciona en México muy bien. Lo que más son las animaciones, quien más metió dinero en el último año en México en la venta de boletos es Disney. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, pues porque va toda la familia. Y lo que todo mundo está buscando y le está pegando es un contenido que lo vea todo el mundo. Porque obviamente, si le gustan los jóvenes, si le gustan los grandes, si le gustan las mujeres, si le gustan los hombres, si le gusta a la gente que tiene educación superior o le gusta a la gente que no tiene educación superior, pues le pegas a todos y eso es lo que todo el mundo está buscando. ¿Por qué la comedia? Que aquí hay otro dato interesante hablando de cine y supongo que hablando de contenido dentro de la casa funcionaría también, porque las mujeres son las que deciden. Y lo que funciona de comedia en realidad se llama comedia romántica. Entonces, pues especie de deseo, obviamente, pues enorme de todos los seres humanos, pero pues en México es muy claro de que las mujeres deciden, pues, ¿qué quieren? Pues esta fantasía del amor perfecto romántico, ¿no? Que deviene aún de esta fantasía aunque ya se está quitando obviamente, pero pues esta idea de la princesa que encuentra al príncipe azul y que son felices para siempre, pues son las comedias románticas no son felices para siempre, ¿no? Y hay otros finales más contemporáneos, más interesantes, pero sigue siendo esta fantasía de encontrar al amor de tu vida y a tu pareja. Por eso las comedias románticas, porque las mujeres son las que escogen el contenido, ¿no? Es el famoso dicho de aquí, la última palabra es mía. Sí, mi amor, ¿no? Ok. ¿Y por qué terror? Porque venimos de una cultura milenaria, sanguinaria, por un lado, ¿no? O sea, que viene desde ahí. Segundo, porque nosotros nos hicimos mexicanos mestizos a partir de una intervención también, pues si no tal vez tan sanguinaria como tal vez sucedió en Estados Unidos, pero pues sí penetró, ¿no? O sea, el laberinto de la soledad nos habla mucho de eso, que por cierto tiene que ver con la explicación. Recordando el laberinto de la soledad, nos habla de los hijos de la chingada, ¿no? Y entonces nosotros somos personas, los mexicanos, pues muy impulsivos, muy emocionales y desafortunadamente, y si lo voy a relacionar así, violentos. O sea, somos violentos, somos prendidos, ¿no? O sea, entonces, eso a nivel inconsciente, lo que necesitamos a nivel inconsciente, y pues, tal vez más los hombres, pero en general todos los mexicanos, pues por eso funciona la alarma, por eso en las iglesias está Cristo crucificado, lleno de sangre, con las, ¿no? Yo me acuerdo que me llevan de niño alguna vez y pues, así, ¿no? O sea, porque esa violencia penetra y funciona. Entonces, eso es una manifestación de estos pensamientos mágicos. O sea, hay cosas ahí interesantes, que no nos podemos meter ahorita a profundidad, pero por eso funciona también mucho el terror en México. Eh, a nivel números grandes, eso es lo que nos dicen que funciona. Si nosotros entramos, o lo que yo llevo entendiendo de la industria por muchos años, para entender más cosas de cuándo funciona una película o no, porque les voy a contar una especie de chisme. En México, la distribuidora más grande se llama Videocine. Son las que sacan estas pelis típicas comedias románticas, Omar Chaparro, Marta y Gareda, son ellos. Y sacan también de terror. Pero entonces aquí es bien interesante, ¿por qué no todas funcionan si muchas son comedias románticas o muchas son de terror? Porque hay muchos otros factores. ¿Cuáles son esos factores? Y entonces ya me empiezo a contemporaneizar, ¿no? Traté de hacer una especie como de historia muy grande de un escritor cómo escribe y los contenidos cómo se reciben. Pero aquí lo que empieza a suceder es que hoy lo que está de moda en la industria, hoy lo que tienen que pensar los escritores, hay un concepto de estos pochos que se llama glocal. Se los voy a apuntar en el chat, que se asomen. Glocal. Que no es nada más, había un dicho por ahí, que a veces se me olvidó, que decía que lo más local es lo más universal. No sé quién lo dijo, si alguien sabe, ayúdeme para que mi próxima plática lo pueda decir, pero no sé si lo habían escuchado, lo más local es lo más universal. Glocal lo que quiere decir justo es que entre más distinto, original, digamos, por distintos sea nuestro contenido, hoy es más fácil que llegue a más lugares. Voy a hacer un paréntesis contándoles algo que empezó a suceder con los contenidos antes de esto de Glocal. La tendencia en los 80s, 90s y 2000s era la globalización. Global sería antes, ¿no? En vez de glocal. Me acuerdo que una vez leí un estudio por ahí del 2000 y cacho, que lo que hicieron en el estudio fue ir a cuartos, a recámaras de jóvenes de 18 a 20 años.
en un montón de países del mundo y en un montón de ciudades y en distintos económicos y culturales también. Se dieron cuenta de algo sorprendente. Todos tenían a Michael Jordan, creo que era un basquetbolista famoso en esa época. Todos tenían Nikes. Hoy sería Messi y el Barcelona probablemente, y serían estas típicas marcas de cine. Todos escuchaban los mismos discos. O sea, cuando los medios de comunicación y la tecnología se va democratizando, pues empieza a suceder un fenómeno global espantoso, me parece a mí espantoso, porque entonces o sea, fíjese, también leí otro estudio que tiene que ver con esto, que decía que el tema universal, ahí ándale, ya tenemos aquí, globalización, ir a navegación de búsqueda, traducción, tipos, no sé qué, ay, no sé si es una pregunta, Tao, bueno, nos pegaron ahí algo interesante que igual luego lo leemos. Generalización es un término que se hace de la composición, regulación, localización. Ok, bueno, mi querido Mario Jesús, a ver si lo reduces eso en una cosita para que lo podamos compartir y no perdamos leyéndolo todo o lo leemos después. este, el tema universal por excelencia, adivinen cuál es, Los Simpsons. O sea, ya penetró. Entonces, esta cosa global ha ido penetrando, pero se agotó. Les voy a platicar ahorita en 5 minutos la historia de hollywoodense, que es el que ha marcado el paso a nivel mundial. Yo creo que siempre he creído el cine hollywoodense, que no dudo que también sea un poco, pero yo me imagino hace un montón de años los gringos decir, ¿cómo le hacemos para que nuestra ideología imperialista penetre en todo el mundo y nos paguen los boletos de entrada? Entonces, hoy un chavito en Vietnam de 13 años paga para ver los Avengers, que no sé si se fijaron en los Avengers, pero en la última, que es la peli más taquilla de todos los tiempos a nivel mundial, empieza con un comercial de barbecue, de hot dogs, acá con un comercial de hamburguesas, y obviamente los gringos se ponen así, los salvadores del mundo, ¿no? ¿Cómo le hacen los gringos para lograr eso? Pues invirtiendo un montón en los contenidos. Entonces, la historia así muy rápido es que se empezaron a hacer grandes estudios en Estados Unidos que invertían un dineral en los directores, en los productores, y entonces hacían las películas, obviamente que gustaba a la gente, o sea, que empezaron a funcionar, sacan un montón, lo que funciona lo repiten. Esa es la idea de lo global. Si algo pegó, repítelo. O sea, de hecho, lo que más funciona son los remakes. Piensen en telenovelas, piensen en películas, se hacen un montón de remakes, porque es lo que funciona. Es eso global, ¿no? Funciona, pega, le invierto millones para que esté por todo el mundo, gustan, pues globales. Pero lo que empezó a pasar es que si antes estos grandes estudios sacaban 10, 12, 30 películas al año, pues por una carrera de competencia empezaron a invertir más y más y más y más. Y si se fijan hoy las pelis que más dinero tienen de inversión, o sea, Christopher Nolan ahorita con Tenet, pues costó $200 millones la película, no la quiere sacar en los cines porque no la va a recuperar. Pero el estudio, $200 millones, o sea, son que 400 millones de pesos, una peli mexicana promedio cuesta 20 millones de pesos. Imagínense recuperar esas cantidades y les voy a pasar a otro tipo de industria. Una peli de este tamaño tiene que invertir, si la peli costó 40 millones de dólares, hay que invertir 60 millones de dólares en publicidad, si no, no funciona. O sea que Tenet sale con 500 millones de dólares de inversión que tiene que recuperar, imagínense. Lo que quiero decir, que el estudio no le alcanza para hacer 30 Tenets al año. Entonces hace menos, cada vez invierten más y cada vez hacen menos. Y las fórmulas se agotan. Lo que en la mañana estaba escuchando ya ahorita es virtual, pero hay un mercado de cine que se llama Nalip, que está pasando en Los Ángeles. Estoy escuchando ahí entrevistas. Lo que todo el mundo está buscando es lo original. Y está bien interesante, les comento rápido, porque para ellos lo original es involucrar a gente de color y a latinos a generación de contenidos. O sea, en la última plática que estaba escuchando seguían discutiendo cuántos ejecutivos blancos hay en la empresa, porque sigue pasando en Estados Unidos, en las agencias así importantes, pues eso sigue pasando. Y cuántos generadores de contenidos, cuántos directores de color hay en Estados Unidos, ¿no? Son estas reflexiones. Pero entonces paso de lo global a lo local. Un fenómeno interesantísimo, no sé si tienen Netflix o no sé si lo puedan checar, o lo escucharon o buscan por ahí, pero hay una peli que se llama Ya no estoy aquí, me parece. Sí, ya no estoy aquí. Pues que va de bandas de Monterrey que están vinculadas por la música con la cumbia colombiana y el cuate va a Estados Unidos. O sea, es algo súper local, pues, ¿no? Y hoy ya se hizo eso tendencia. Pues esto es de lo que se empieza a buscar. O sea, piensen en todo lo superior, hablando en grande en Hollywood, esta industria, los
pues antes los superhéroes pues eran todos blancos, digamos, ¿no? Pero empieza a salir Aquaman, que ya no es el típico blanco, sale Black Panther, que ya no es el típico blanco, sale la Mujer Maravilla, que además ya no es hombre. O sea, se fijan, se empieza a bajar poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hoy? O sea, digamos, antes de la pandemia, porque en esta plática voy a hablar hasta antes de la pandemia, porque también hay reflexiones después de la pandemia. Entonces, vamos, de la representación y de la tecnología de los artistas y de las empresas que están buscando públicos grandes para poder generar dinero, nos vamos a una gran globalización y gran tendencia que se va marcando, porque claro, desafortunadamente, si nosotros nos aventamos, piensen en el público general, pues nos aventamos 20 comedias románticas o 5 que nos gustan muchísimo, y luego veo una que no está tan buena, pues ya no me va a gustar, no voy a pagar. O sea, si no es una peli de superhéroes gigantesca con millones de dólares de efectos especiales, pues ya no voy a ir a ver una peli de superhéroes que no tenga eso. O sea, eso va generando tendencia. Cuando se empiezan a agotar esas historias, y es lo que decían, que había un agotamiento de contenidos, para que entiendan este agotamiento de contenidos muy rápido, les pongo el ejemplo del reggaetón. Surge el reggaetón, funciona, es un trancazo, se hace global, pero ya suena muy, muy similar todo, ¿no? Pero bueno, en fin, me salgo rápido del ejemplo del reggaetón. Pero así es como sucede en la industria. Algo que pega, pues lo vendo más y quien tiene más lana lo vende más y se hace más grande cada vez, ¿no? Lo que pasa entonces es que necesitamos contenidos distintos, entonces hay que buscar gente que haya vivido en Oaxaca, hay que buscar gente que haya vivido en lo marginal. Me encanta este tema, ¿no? Les recomiendo mucho, Enrique Dussel habla mucho de estas cosas, pero habla del poder de lo marginal. O sea, cómo la voz de lo marginal en la cancha de la industria grande es original, es innovación y entonces funciona. Entonces, hoy es el espacio justo para lo marginal, digamos, o para las voces que no se habían escuchado antes. Esto es bien interesante porque me voy a regresar un poco de la plática con chismes de industria. Por mucho tiempo, ¿quiénes eran los que hacían cine? Pues los que tenían dinero y acceso para estudiar en escuelas de cine. Hoy, ¿quiénes son los escritores? Pues quienes han tenido acceso a esas escuelas, quienes se dicen escritores, y en general, la mayoría, y esto voy a decir un cliché horrible y espantoso, pero pues es banda artista con dechi, buena onda, que hace contenidos. Yo tengo una muy buena amiga escritora, mujer, que estuvo en los primeros rooms de escritores que se hacían en México, que se los trajo Sariñana y se los trajo Primero Ibarra. Ahorita el boom del contenido está espectacular y hay un montón de rooms por todos lados. Pero ella me decía cómo hacían series donde había una mujer de 40 años, que ya es una mujer de 40 años, y pues se notaba ahí pues la lucha de poder y se notaba que eran más hombres y se notaba además que son de cierto nivel socioeconómico. Entonces tienes a un rico hablando de cosas de pobres o tienes a un joven hablando de como si fuera una mujer de 40 años. Y ella, mujer de 40 años, pues no tenía tanta voz y voto en realidad, ¿no? En ese estado. O sea, es un ejemplo chiquito de esta representación del poder hegemónico, globalista, ¿no? Pues ahorita justo lo que se necesita es que esas minorías empiecen a hablar y empiecen a comentar, que es muy emocionante porque se está democratizando de alguna manera las voces. O sea, sí hay que tener estructuras, sí hay que saber algo de formatos, sí hay que saber, o sea, no es tan fácil como, ay, todos los marginales escriban, si lo que quieren es vender, obviamente, ¿no? Pero a nivel general se está buscando eso. Y entonces, bueno, hoy la moda antes del COVID era lo local. Así, estoy buscando historias locales que se pueden hacer universales. Escuché en este confinamiento el audiolibro de creatividad INC, que platica de Pixar, que es la primera empresa que hace globales las películas de animación. Entonces, es bien interesante porque, o sea, es un ejemplo de esto que les estoy diciendo. Imagínense, decía el cuate, imagínate que llega alguien y dice, quiero hacer una película de una rata. Pues qué asco las ratas, ¿no? ¿Quién quiere ver una película de una rata? Pues es verdad de un perrito. Y una rata que cocina además, o sea, pues lo peor que puede haber dentro de una cocina, qué asco, ¿no? Una cocina con ratas, pues yo creo que a nadie le gusta. Hicieron Ratatouille, pero este es un gran ejemplo de esto, de estas historias marginales, ¿no? O cuando llegó alguien a decir que iba a hacer una historia de pensamientos, ¿no? Bueno, esto ya saben cuál, en fin. O sea, son otras ideas, se necesita originalidad, se necesita que llegue desde otro lado. Y ahora, maravilloso, yo digo, podemos hablar también 3 horas de esto, pero creo que estamos viviendo una época espectacular y además tenemos el acceso a la comunicación inmediata.
Eso es muy peligroso también, pero por otro lado, pues es muy ventajoso. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con el COVID? Pasan dos cosas fundamentales a la hora del desarrollo de contenidos, que es de lo que estamos hablando. Número uno, las producciones estas gigantescas que se hacían antes ya no se van a poder hacer, incluso por cuestiones de salud. Hay unas discusiones muy fuertes ahorita en todo el mundo, no nada más en México, sobre cómo se va a filmar en esta nueva normalidad. Y así como chismes de estos fáciles de entender, pues ya no va a haber besos tan fácilmente, ya no va a haber grandes cantidades de gente, o sea, estas películas donde hay un montón de extras, pues eso es peligroso. Hoy juntar mucha gente es peligroso. ¿Qué pasa si estás haciendo una película y se te enferma el actor principal? O sea, por cuestiones de salud y por cuestiones de presupuestos, estas películas tan grandes se tienen que empezar a dejar de hacer. Entonces, ¿qué es lo que ahorita va a empezar a hacer tendencia? Dicho en la cancha de la producción, se llama películas con crews chiquitos. O sea, si una película con un crew grande, crew es la gente que trabaja en la película. Pues un crew de una peli normal puede ser de 200 personas, 300 personas. Pues ahorita se habla de pelis de crew de 15 personas. O sea, el chiste es aminorar cualquier riesgo y además las inversiones, porque pues de lana, las empresas, pues obviamente todo mundo, de alguna manera nos ha podido llegar a afectar esta pandemia. Entonces, por cuestiones de salud y por cuestiones de lana, son crews reducidos, pero eso obliga a los escritores a hacer historias con pocas locaciones. Una locación es un lugar donde sucede un contenido, ¿no? O sea, de los ejemplos más espectaculares de hacer una historia con pocas locaciones, a nivel masivo, claro, de otras, no sé si vieron la película de La Tarea hace mucho tiempo, pues un departamento y una sola toma, pero pues hoy, modernizando el ejemplo, La Casa de Papel. O sea, La Casa de Papel es un éxito espectacular porque todo sucede en una locación, ¿no? Y algunos exteriores por ahí, pero todo sucede dentro de la Casa de la Moneda. Bueno, en la primera temporada. Eso es lo que se va a empezar a hacer. Y fíjense que es bien interesante, porque resulta que en España, México vive de los fondos. Quienes hacen películas, la mayoría son porque reciben fondos del Estado, que es maravilloso. Ya hay una discusión ahorita de fondos, que si les interesa, bueno, busquen ahí fondos. Eficine, hay una discusión que está pasando hoy justo, ¿no? Pero en España se quitaron esos fondos, o lo que eran similares a esos fondos hace unos años, bastantes años. Y entonces, pues claro, produce si no tiene dinero, porque el problema de la gran mayoría de las pelis mexicanas es que la gran mayoría no recuperan lo que cuestan en hacerse, ¿no? Que es otra discusión increíble, pero bueno, no me voy a meter ahorita ahí. Pero en España que sucedía lo mismo y quitan los fondos, claro que empiezan a desarrollar películas baratas, porque es lo que pueden hacer, con pocas locaciones, y son espectaculares, porque a la larga, pues aprenden, o sea, esto es una cuestión de aprender y hacer varias, entonces aprendieron. Entonces ahorita, vayan poniendo atención, pues los contenidos que siguen va a reducir el número de locaciones y va a reducir el número de multitudes. Y eso nos regresa a películas íntimas, donde los personajes, los conflictos son íntimos y se resuelven de forma íntima. Va a empezar a haber una tendencia hacia eso. Y la otra tendencia que va a empezar a suceder sí o sí, y esto porque ya he estado hablando con productores que están haciendo películas o que iban a la mitad de una película y la tienen que cambiar, pues tenemos que hablar de cosas positivas. O sea, la gente, o sea, imagínense toda híjole, pues toda la carga psicológica, ¿no? O sea, seguramente va a haber un tema de necesidad de llegar a un equilibrio psicológico después de todo esto, porque hay un montón pues de implicaciones fuertes, ¿no? Este encierro. Además, no estamos seguros cuánto más vaya a durar, pero ¿qué es lo que quiere ver la gente? O sea, ¿cuál es el anhelo, no? Así como les decía muy burdamente hace rato, el anhelo de todos es tener una pareja y vivir una relación bonita. O bueno, de nuestra generación de payano, porque probablemente ya los jóvenes no están pensando tanto así. O sea, lo que aspiramos son cosas positivas, lo que aspiramos son cosas que nos motiven, que nos muevan. Ahora sí, regresando con lo que empecé, que nos entretengan, que nos hagan fácil, que nos hagan un poco más fácil la vida. Eso es lo que vamos a empezar a necesitar. Nadie quiere que nos digan que lo estamos haciendo mal, nadie quiere que nos digan que no vamos a salir de esta, nadie quiere que ahorita nos digan y te vas a morir, o sea, aquí ahorita quién quiere ver películas que fue bien interesante, fíjense, cuando empezó lo de la pandemia, las películas que más se veían eran las de epidemias, ¿no? Mundiales, ahorita nadie quiere ver eso.
Entonces va a empezar a cambiar. Y eso a mí me emociona mucho porque lo va a volver a ser muy humano. Desafortunadamente, quien tiene dinero para invertir en una campaña de 300 millones de dólares, pues es Tenet, que costó 200 millones de dólares, que no lo hemos visto, ¿no? Todavía no es el ejemplo adecuado. Pero lo mismo se gastó Avengers, lo mismo se gastó Jurassic Park, lo mismo se gastaron estas grandes películas gringas, ¿no? Que si las analizas es un miedo terrible. Pequeño paréntesis de análisis de miedo terrible. Todos los mexicanos vimos Coco, nos encantó, ¿no? Y todos lloraron, y así es mi abuelita, y el cempasúchil, qué bonito les quedó. Fíjense la ideología gringa, cómo está inserta ahí. Y no digo que tampoco en mala onda, pues así funciona la industria, pero lo dañino que llega a ser, me parece que es muy grave. En Coco nos están diciendo que si queremos ir con los muertos, tenemos que ir por la aduana. O sea, nosotros nada más poníamos el tequila a la abuelita y ya llegaba el día de muertos y se lo tomaba. Según Coco, la abuelita tiene que pasar una aduana y si no tiene visa no pasa. O sea, ¿se fijan qué peligroso puede llegar a ser algo tan bonito como Coco? O también que nos dice Coco, que en el mundo de los muertos, ¿quién es el que rifa? El ladrón, el que tiene las fiestas más padres, el que tiene la alberca en forma de alberca, de guitarra, o sea, el que todos diríamos, ay, yo quiero ser como, bueno, no todos, pues, pero, o sea, aparentemente el aspiracional, pues es ese, ¿no? No el verdadero papá de Coco, que es el que está ahí todo enclenque como vagabundo. Son ideologías, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es esta parte globalizante de cosas gigantescas donde se invierte un montón, va a decaer y vamos a regresar otra vez a estas historias más íntimas, donde las emociones son más importantes, donde las relaciones humanas positivas, por esto de que necesitamos a alguien que nos diga que todo va a estar bien, de alguna manera, va a ser lo que impere. Entonces los contenidos van a empezar a modificarse para allá. Ya algo que sucede a nivel escritura con los escritores, porque ¿qué es lo que va a pasar con los escritores en esta época? Está pasando un catalizador que nunca jamás había sucedido. Antes hablábamos de las películas, era lo relevante, empiezan las series a hacer un trancazo y gracias a que cada vez es más barata la tecnología, pues ya todo el mundo tiene acceso, o mucha más gente tiene acceso a internet, a un teléfono o a una computadora y la gente se está viendo las películas en los teléfonos, en las computadoras, en las tabletas, o en televisiones que compran, ¿no? Y conectan ahí. Eh, y obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero México es de los países donde más se consumen series rápido, los famosos maratones de series. La velocidad a la que además los jóvenes están consumiendo es espectacular. Entonces eso obliga a que se necesite mucho más contenido. Entonces, ya llevaba 2 o 3 años México, donde los actores y escritores y gente que se dedica al cine ya no tenía tiempo porque estaba cooptado en series trabajando todo el año, que eso está bien padre. Pues bueno, si esto era hace 2 o 3 años, pues ahorita imagínense con todo el contenido que se va a necesitar, porque además la gente ya se acostumbró a consumir cantidades gigantescas de contenido. Además de que lleva un rato por ahí una ley que va a obligar a todos quienes quieran hacer negocios de plataformas en México de contenido a que el 30% en plataforma, esto en el cine también lleva años discutiéndose, tiene que ser mexicano, de producción mexicana. Entonces, eso va a obligar a que se empiecen a desarrollar un montón de contenidos y eso también es muy emocionante para los escritores. También lleva un rato una tendencia desde el cine a descentralizar. O sea, antes todos se hacía en Ciudad de México y todos venían a Ciudad de México y la mayoría de las películas y directores salían de Ciudad de México. El cine lleva un esfuerzo increíble ya hace unos años de descentralizar. Entonces empieza a dar recursos fuera de Ciudad de México, que esto tiene que ver con esta visión pues de lo marginal, de los que no tienen las voces normales, que a final de cuentas, si hablan de algo muy local o si hablan de algo que todo el mundo conocemos desde un punto de vista muy particular, eso es lo que va a funcionar increíble. Mira, me quedan 5 minutos. Pues alguien si tiene alguna pregunta o algún comentario, es el momento. Si no, ya voy cerrando. Es un momento muy emocionante como consumidor de contenidos, porque cada vez va a haber más y la competencia y esta cosa que les digo de que cada vez van a ser historias contadas desde otros puntos de vista, pues va a empezar a explotar ahí de una forma bien interesante, siendo como muy positivo y muy ideático, pues los contenidos van a ser más humanos, porque lo que necesitamos justo en esta época, decía uno de los maestros, ¿no? Fulvio, de la maestría,
nos cuenta cómo los contenidos van cambiando dependiendo de lo que va pasando a nivel global. O sea, los contenidos después de la Primera Guerra Mundial o la Segunda, pues claro que son muy distintos. Hay un ejemplo que a mí me tocó de chiquito que cuando me lo contó dije, wow, cuando en Estados Unidos, después de la guerra, se sospechaba que había infiltrados de la KGB, pues es cuando empezaron a surgir todas estas pelis de ciencia ficción de los reptiles que estaban escondidos entre la gente, simulando pues, estos agentes que están infiltrados, ¿no? Tratando de espiar. O sea, todo tiene una consecuencia, pues. O sea, todos los contenidos tienen una consecuencia social. Y esto del coronavirus que nos está tocando ahorita, pues está haciendo una revolución muy grande, que eso va a implicar un montón de cambios. Es un movidón de tapete por todos lados. Este dicho de a río revuelto, ganancia de pescadores, pues hay un río revuelto en el que los escritores y los contenidos se van a ver beneficiados, obviamente, por cosas que ya les estaba mencionando, pero los espectadores también. O sea, cada vez tendremos contenidos más interesantes, más originales, más humanos, y eso a mí me emociona y me gusta mucho, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto cerraría. Ay, mira, hay una María Mondragón por ahí, somos tocayos de pedido. Pues no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Quiero mandar un enorme saludo, llegó la hora de los saludos, a los asistentes de Semarnat. Es que ya había Ruth ahí, que me lo recordó. Gracias por estar por acá. Un ejemplo de localización sería la pregunta de Perdón, una pregunta. Un ejemplo de localización sería la película Roma de Cuarón. Definitivamente sí. Y fíjate que es bien interesante porque no nada más de localización geográfica, que parecería que fuera eso, sino de localización temporal. O sea, quien la vio, o sea, yo escuchaba comentarios de, es que a ese Banca Serfín de esa calle yo fui de niño. Y todas esas marcas que yo vi, yo las tenía de niños. Entonces, aquí, al haber una conexión tan profunda de esos personajes con esos entornos, lo hace súper interesante para todos los demás, aunque no lo entendemos. Entonces, sí, en efecto, y no nada más de espacio, sino de tiempo también. Pero sí, muy, muy bien pensado, tocaya de apellido. Hilda nos dice, felicidades, nueva conferencia. Gracias, Hilda. Te dije que al final dijeras eso, para que yo me sintiera muy contento. Muy bien, ahí sí. Pues no sé, Ruth. Oigan, qué monologazo me aventé. Igual y no hay nadie ahí, todos son paleros. Bueno, no, sí, María Mondragón sí está, e Hilda. Bueno, claro, y nuestro amiguísimo Mario Jesús. Ahora voy a leer el último que puso Mario Jesús, que era más corto. Localización es un término que nace de la composición entre globalización y localización, que se desarrolló inicialmente en la década de los 80s. Dentro de las prácticas comerciales de Japón, un concepto procede del término japonés dochakuka, derivada de dokachu, el que vive en su propia tierra. Aunque muchas referencias tratan de Ulrich Beck como el creador del término. Miren, desde los 80 ya está eso, pero hoy a lo que me refiero es que hoy eso ya se está escuchando en los mercados de cine y de contenidos, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, yo me empezaría a desaparecer así. Y cuando ya no esté en la pantalla, esto se acabó. Bueno. Y todos se quedan ahí. Bueno, no, y ahora sí, pues muchas gracias a todos. Pues haremos más pláticas, si están interesados, pues encantados. Aquí los invitamos todos, fíjense que todos los lunes tenemos una charla que habla de la industria del cine. Si les gustó, pues conéctense a la universidad. Son de estos Facebook Live que se hacen. Los viernes también, Sergio Raúl López habla con gente involucrada en el mundo de los contenidos y del cine. También los invitamos a las 6. Y de estas charlas, bueno, pues estén pendientes y también haremos algo. Pues, se siente raro despedirse, que nadie haga nada. De hecho, Pablo, tienes algunos comentarios que te acaban de escribir. No sé si quieras como leerlos. Sí, bueno, de la localización, una buena conferencia. Perdón, mi compu no cuenta con cámara, pero la próxima. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Más pláticas de estas. Encantado. Pues sigan. Oigan, hay una fanpage de la maestría en escritura cinematográfica. Denle like y pues ahí también posteamos eventos y cosas que hacemos. Y pues acérquense a la creatividad, oigan, no caigan ustedes en el paradigma de, no, que escriban los escritores, yo soy un contador. Todos somos humanos, lo que sí son las historias humanas, así que necesitamos sus historias humanas. ¿Cuál es el proyecto en el cual estás trabajando actualmente y cómo ha sido tu reto para tu desempeño? Qué padre pregunta. Bueno, a ver, me voy a dar 2 minutos para contestar esa padre pregunta.
Estoy trabajando en un montón de proyectos. Me invitaron hace 5 años a ser como jurado y patrocinador en el Festival Internacional de Guadalajara. Entonces vienen películas de toda Latinoamérica. Entonces estoy trabajando con gente y además gracias a la tecnología, con películas de Brasil, de Ecuador, de El Salvador, de Argentina, de Estados Unidos. En cuanto a contenidos, ayudar a los contenidos. De las últimas, pues está por estrenar la nueva película de Huevo Cartoon. Estuve ahí ayudando a la que tenían un gran tema de que llevan mucho tiempo sin sacar películas, hicieron una peli anterior que se llama Marciano contra Mexicanos. Este, ahorita mucha gente para conseguir recursos necesita tener muy claro cuál es el público al que va la película. Yo ayudo mucho a eso, a encontrar públicos. Y les paso una página de internet donde está lo que hago. Es marketingmovierunner.com. Ay, se lo escribí a María porque está en privado, espérenme. Se lo escribo a todos. Marketingmovierunner.com. Esa es la página de mi empresa. Pues obviamente estoy fascinado metiendo todo esto que les estoy platicando a la maestría. O sea, la visión de la maestría es que los escritores tengan claro todo esto para poder escribir mejores contenidos. Entonces yo estoy pero fascinado, ¿no? En la universidad, construyendo pues esta nueva visión, porque antes era la idea del público, del creador romántico, de que yo quiero hablar de mi tortuga que se me murió y no sé qué, y no sé qué, que está muy bien, también se vale, pero eso no hace que la industria se mueva. O sea, la verdad es que gracias a que la industria se mueve y se venden muchos boletos de pelis románticas, es que hay lana para hacer estas otras, ¿no? Y lo que pasa hoy es que se están peleando unos con otros y no tiene caso, tenemos que aprender todos de todos, ¿no? Este, y en el COVID, la verdad es que me fue mejor así porque por la distancia, o sea, porque o sea, antes, bueno, peor y mejor, ¿no? Pero he estado a veces días, 10 horas en el Zoom haciendo juntas, porque todo el mundo además, y esto me encanta, la verdad me encanta, mucha gente necesita hacer cosas nuevas y proyectos nuevos. Entonces, hay muchos intereses por ahí para juntarse y bueno, me encanta, yo le digo que sea todo. Si quieren algún proyecto, me avisan y lo hacemos. Y el reto, pues el reto es el tiempo. Y el reto para mí y para todo el mundo es la organización. O sea, juntar a la gente, juntarla, pero más bien ahorita lo veo como una oportunidad porque todos tienen necesidad de hacer cosas. En el sentido de hacer proyectos con temas positivos. Los temas de películas como las de Haneke no tendrán espacio. Siempre van a tener espacio. De hecho, todo siempre va a tener espacio. Yo cuando hablo de forma muy general, que es lo que va marcando las líneas de la industria. Otra vez, en el ejemplo del deporte, pues si les digo, piensen, o sea, ustedes salgan a la calle y díganle a 10 personas, dime 3 deportes, fútbol, americano y béisbol, les van a decir aquí en México. Dudo que les digan go, ajedrez y golf. O sea, va a ser muy extraño que les digan eso, pero siempre va a seguir existiendo y siempre van a haber espacios para eso. Por ejemplo, la Cineteca, pues está llena, ¿no? Pero no está tan llena. La Cineteca tiene 1 millón de espectadores al año. O sea, siempre van a haber ese tipo de películas ahí. Y también por las plataformas cada vez va a ser más fácil encontrar este tipo de películas, pero no siempre van a existir. Hay para todos, ¿no? Siempre. Yo hablo a nivel muy general. ¿Sí aplicó el río revuelto? Pues sí, sí aplicó. Bueno, pues ahora sí, me despido. Yo puedo estar horas aquí, de verdad, pero miren la trata. Bueno, adiós.